Buenos días, señoras y señores. Les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes a la charla virtual Modalidad de Despacho Anticipado en el régimen de importación para el consumo, la cual será desarrollado por la señora Mónica Sánchez Tábara, supervisora de la División de Procesos de Ingreso de la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. En esta oportunidad brindaremos información de gran importancia para los operadores de comercio exterior. A continuación, les daremos algunas indicaciones para que la charla se pueda desarrollar sin ningún inconveniente. Primero, si tuvieran algún percance para participar en la reunión, les agradecemos comunicarlo a los organizadores a través del chat que se encuentra en el lado derecho de su pantalla. Segundo, las preguntas que se efectúen podrán ser absueltas al finalizar la exposición. Estas preguntas también las realizarán a través del chat que se encuentra en el lado derecho. Les agradecemos mucho que al hacer las preguntas puedan identificarse tanto con su nombre como con el nombre de la empresa. Finalmente, les adjuntamos el programa de la charla que se desarrollará de la siguiente manera. En estos momentos, las palabras de bienvenida, exposición de la charla, respuestas a preguntas formuladas en el chat y finalmente unas palabras de cierre. Para iniciar la sesión, damos pase a la señora Mónica Sánchez Tábara, profesional de la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, quien desarrollará en esta oportunidad la charla denominada Modalidad de Despacho Anticipado en el régimen de importación para el consumo. Adelante con la charla, por favor, señora Sánchez. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la Gerencia de Operadores de Atención al Usuario por haberme considerado para esta presentación y gracias a todos los asistentes por su colaboración, por su presencia en esta charla. Bueno, para nosotros como Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera es muy importante, ¿no?, relevar los beneficios de este tipo de despacho, toda vez que resulta por ahora siendo la principal modalidad utilizada en el régimen de importación para el consumo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar la presentación. Es siempre importante señalar cuál es la normatividad que regula esta modalidad. Empezamos por la Ley General de Aduanas, también tenemos el reglamento y también tenemos los procedimientos, ¿no? El reglamento nos faculta a nosotros, a la SUNAT, a poder establecer algunos lineamientos en los procedimientos que permitan utilizar de manera adecuada este tipo de modalidad en el caso del régimen de importación para el consumo. Esos procedimientos son el DESPA-PG 01 y el procedimiento DESPA-PE 0011, solicitud de rectificación electrónica de la declaración. Estos dos procedimientos están presentando cambios, hay nuevas versiones que estarían vigentes a partir del 31 de agosto de este año, por lo cual recomiendo su lectura, ¿no? Recomiendo, dado que tiene cambios importantes, especialmente en la modalidad de despacho anticipado y en procesos que llevan a la digitalización, a proseguir con este cambio, ¿no? Cambio rumbo a una aduana digital, en donde incentivamos mucho el incremento de nuestros procesos digitalizados. De manera muy general, describiremos qué es la importación para el consumo. Es un régimen aduanero que está establecido en nuestra Ley General de Aduanas y permite el ingreso de mercancías a territorio nacional, con el cumplimiento de algunas condiciones. Una de ellas es el pago o la garantía de la deuda tributaria aduanera. Pagas a través de medios electrónicos y puedes garantizar con la garantía previa, ¿no?, que es una garantía global. Mayormente utilizada es la global, también puede ser específica, pero se suele utilizar por lo general la garantía global. Y el cumplimiento de algunas formalidades y obligaciones aduaneras que, por ejemplo, transmitir unos documentos, numerar algunos documentos ostentatorios que se requieren, presentarse a despacho en el caso de que haya un reconocimiento físico, o en todo caso transmitir los documentos digitalizados en caso pues se trate de una DAM canal naranja. Los documentos remitidos electrónicamente que sustentan nuestro despacho en caso de importación para el consumo son el documento de transporte, la factura comercial, el documento que sustenta el seguro en caso se haya tomado,
la autorización o documento de control, ¿no? En este caso, nosotros ya interoperamos con BUCE, por lo que la remisión de este documento será en la medida de que no, este documento no haya sido tramitado a través de la ventanilla única de comercio exterior. Si es que no hubiera sido tramitado a través de esta ventanilla, pues se remitirá digitalmente. Si no, ya nosotros podemos acceder a visualizarlo en esta plataforma. Y el certificado de origen en caso pues se estén acogiendo a algún beneficio arancelario. Es importante señalar cuáles son las tres modalidades de despacho. Si bien el despacho anticipado resulta siendo nuestra principal modalidad de despacho en este régimen, también tenemos otras modalidades de despacho que son el despacho diferido, que es aquel que se numera, cuya declaración se numera desde la llegada del medio de transporte hasta 15 días calendarios computados a partir del día siguiente del término de la descarga. El despacho urgente también se puede numerar antes de la llegada del medio de transporte y hasta 7 días calendarios computados a partir del día siguiente del término de descarga. Y el caso que nos ocupa esta charla es el despacho anticipado, que la numeración de la declaración se realiza antes de la llegada del medio de transporte. Ahora sí vamos ya con más detalle a señalar cuál es el proceso actual de despacho anticipado. Primero se enumera la declaración antes de la llegada del medio de transporte. Como bien dice acá, ahora la última modificación de la Ley General de Aduanas plantea la eliminación del plazo previo a la destinación. La idea es no puede enumerar la declaración desde un plazo indefinido antes de la llegada del medio de transporte. ¿Y por qué se motiva, por qué se da este cambio? Porque se presentaban, antes habían 30 días antes de la llegada del medio de transporte, se presentaban numerosos expedientes de cambio de modalidad. Lo que pasa es que se sugería que si te excedías de los 30 días anteriores a la llegada del medio de transporte, tú tenías que cambiar el despacho a una modalidad de despacho diferido. Entonces, esto realmente incrementaba mucho los trámites y complicaba en algunos casos concretar pues, la nacionalización de la mercancía. Entonces, ante esto, pues, se elimina el plazo previo a la destinación y ya no se requiere ningún cambio de modalidad. También se requiere la transmisión de manifiesto de carga, vincular este manifiesto con la declaración aduanera de mercancías, el pago de la deuda tributaria aduanera o en su caso la utilización o la afectación de la garantía previa, la garantía en virtud del artículo 160 de la Ley General de Aduanas. Y con esto, cumplidos estos tres requisitos, el sistema informático asigna el canal de control. Canal de control que muchos de nosotros conocemos, que es rojo, naranja o verde. En el verde, pues el levante, no es necesario presentar ni solicitar la revisión documentaria ni la revisión o reconocimiento físico de la mercancía. Distinto es, en el caso del canal naranja, donde tenemos que presentar la declaración para una revisión documentaria, y en el canal rojo, donde tenemos que solicitar el reconocimiento físico de la mercancía. Entonces, esto de aquí, el paso posterior, se da posterior a la llegada del medio de transporte. Un tema importante acá, que me olvidaba, era que el levante, ¿no? El levante se va a otorgar en caso, por ejemplo, una DAN canal verde, ¿no? Se otorga con la llegada del medio de transporte. ¿No? Se otorga con la llegada del medio de transporte en la medida de que se cumplan con todos los requisitos previos, ¿no? Con el pago de la deuda, con la garantía, con la selección de canal con lo cual motiva la selección de canal de control. Entonces, si estamos hablando de una DAN naranja o roja, que se va a presentar a control físico documentario, pues tenemos que cumplir con ese trámite y posterior, si todo eso es conforme, se dará el levante de la mercancía. El levante de la mercancía se puede dar en el terminal de carga o puerto, en el depósito temporal o en la zona primaria con autorización especial, los cuales los vamos a detallar más adelante. Esto es lo que es el proceso actual, el que estaría vigente hasta el 30 de agosto del presente año. Vamos a escribir de manera muy general el proceso que va a estar vigente a partir del 31 de agosto. Es un proceso parecido, pero tiene un cambio importante, que es la oportunidad de la selección de canal de control. Ustedes pueden ver resaltado en otro color, en una casilla con un color azul más intenso, en donde ven que la selección de canal de control, como paso previo, únicamente requiere la numeración previa de la declaración vinculado al manifiesto de carga.
¿no? A señalar en qué medio de transporte, en qué medio de transporte está viniendo la mercancía, ¿no? Con qué documento de transporte. Y con eso nosotros ya obtenemos el canal de control. No se requiere para obtener el canal de control el pago o el afianzamiento de la deuda tributaria aduanera. Esto se da, ¿no?, a fines de que nosotros o que el importador en todo caso pueda planificar de mejor manera los siguientes procesos logísticos que corresponden para poder despachar su carga, ¿no? Para poder despachar su carga, como es contratar los medios de transporte, contratar el servicio para movilización de carga, o en todo caso si es que ya conoce que es roja, previamente ya podría prever la utilización de una cuadrilla para poder realizar el reconocimiento físico. Entonces, ese es el principal cambio que se da, ¿no? También algo que me había olvidado comentarles, que en el canal verde, por ejemplo, nosotros en el despacho anticipado mantenemos un porcentaje algo superior al 85% de DAMS canal verde. Entonces, bajo la lógica de que el canal verde, si la deuda se encuentra, si se han cumplido todos los requisitos previos, que estoy señalando los 4 primeros requisitos previos, numeración de DAM, vinculados con el manifiesto de carga, y el pago de la deuda tributaria aduanera o la garantía de los tributos, ¿no? Con esto, con la llegada del medio de transporte se va a dar el levante automático, es decir, vamos a tener una salida inmediata del puerto al local que nosotros designemos, que puede ser, que la mayoría de casos podría ser el local del importador. Entonces, sí, distinto es para el canal naranja y para el canal rojo, pero el 85% de nuestras declaraciones estarían siendo liberadas de manera inmediata. Respecto al canal naranja y rojo, sigue la misma suerte que el proceso actual. Sin embargo, a la fecha ya estamos trabajando con un proceso de digitalización, digamos, o se propone a partir del 31 de agosto trabajar con un proceso de digitalización al 100%, ¿no? Porque ya ustedes van a poder transmitir estos documentos a través de su portal operador. Una vez transmitidos los documentos, si fuera naranja, se va a asignar automáticamente para la revisión documentaria. Si fuera canal rojo, bueno, tendrán que transmitir una solicitud electrónica, una SERF, que ustedes la conocen, solicitud electrónica de reconocimiento físico, pero, y con esto se asigna la DAN a canal de control. Pero lo importante es que el proceso se resulta siendo más fluido, ¿no? Bueno, de ser todo conforme, igual se va a otorgar el levante de la mercancía, tanto en el terminal de carga o puerto, en el depósito temporal o en la solicitud primaria con autorización especial. Muchas veces nos preguntamos, bueno, en este cambio, digamos, este cambio de chip a promover el despacho anticipado por los beneficios que trae consigo, ¿no? Algunas personas dicen, no, yo no numero despacho anticipado porque sabes que no puedo hacer el reconocimiento previo, porque yo necesito que mi carga venga para poder verificar qué es lo que tiene y no pagar algún tipo de multas. Pues debemos aclararles que el reconocimiento previo en el despacho anticipado sí está previsto, ¿no? Acá se los paso a detallar, donde, bueno, se realiza en todo caso en el puerto, en el terminal de carga aéreo o en los depósitos temporales, en el lugar que nosotros hayamos colocado como punto de llegada. ¿Cuándo? En el canal verde tendría que solicitarse antes de iniciar los trámites para el retiro de la carga. Y en el canal rojo y naranja, en el canal naranja sería antes de la presentación de los documentos, en este caso ya estábamos hablando antes de la presentación de documentos digitalizados, o antes de la transmisión de la solicitud electrónica de reconocimiento físico. Estos lineamientos están en nuestro reglamento y también han sido precisados con más detalle en nuestro procedimiento de reconocimiento físico y extracción de muestras. ¿Quién lo solicita? Pues es el dueño consignatario o en todo caso el despachador de aduana en representación de ellos quien nos va a pedir a los responsables del puerto, del terminal de carga o el depositario. Y estos últimos son los que los comunican a la autoridad aduanera. Ellos en representación de ustedes van a comunicar a la autoridad aduanera. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Acá también tenemos un cambio bastante importante, ¿no? Un cambio informático recientemente implantado el 23 de julio de este año, por el cual la comunicación se va a realizar a través del SEIDA, a través del Sistema Electrónico de Intercambio de Datos. O en todo caso, si es que el operador, llámese terminal de carga, puerto o depósito temporal, no hubiera implementado todavía, porque todavía hay un plazo en el cual tienen para implementar,
que es hasta el 23 de septiembre, pueden utilizar el registro implementado en el portal del operador. Esta es la comunicación inicial. Posteriormente, una vez culminada las distintas acciones que conlleva el reconocimiento previo, pues también tiene que comunicar el acta suscrita o el acta, digamos, levantada por esta operación usual realizada. Acá explico con más detalle acerca de los puntos de llegada donde puede obtener el levante la mercancía en caso de someterse a una modalidad de despacho anticipado. El primero es el terminal de carga aérea o el puerto. Si uno coloca un punto de llegada como estos dos, por ejemplo en una DAN Canal Verde, inmediatamente pues la mercancía va a salir del puerto rumbo al local del importador. También uno podría decidir, no, yo quiero que mi mercancía entre en un depósito temporal, así que coloco como punto de llegada el depósito temporal. Y lo último es solicitar también una zona primaria con autorización especial. Esta es una solicitud presentada virtualmente por el importador previo a la destinación aduanera, es decir, previo a la numeración de la declaración. Para esto, bueno, el procedimiento del DESPA-PG de importación para el consumo, el DESPA-PG 01, a través de un anexo señala una serie de requisitos. Requisitos que básicamente comprenden cumplimientos de algunas obligaciones tributarias aduaneras, garantizar que hay un movimiento a nivel de regímenes, numeraciones de declaraciones y también un cumplimiento de algunos requisitos logísticos vinculados a tener pues la infraestructura necesaria y también el equipamiento necesario para poder garantizar el almacenamiento adecuado de la carga y también un adecuado reconocimiento físico. Aquí también es importante señalar que no necesariamente el local principal del importador es el que tendría que constituirse como la zona primaria de autorización especial autorizada. También puede ser un local anexo. La premisa es que este local anexo se encuentre inscrito en nuestra ficha RUC. Si no está inscrito, ahí sí no se va a poder dar esta autorización. Otra casuística también que suele presentarse en el acogimiento de esta modalidad, despacho anticipado, es la que corresponde a la carga consolidada, ¿no? En este caso, la numeración de la DAN, como es un despacho anticipado, se da antes de la llegada de la mercancía, y para el caso de la carga consolidada, que es 1 a 1, es decir, hay un documento máster y un documento hijo, la carga, en caso de tener levante, sale del puerto, se retira del puerto y va directamente al local del importador. Distinto es para el caso de consolidados de 1 a varios. Un documento máster que al final se va a desglosar en distintos documentos hijos. Aquí es necesario, de todas maneras, que el retiro se realice rumbo al depósito temporal para llevar a cabo las labores de consolidación de carga. A partir con la entrada en vigencia de las modificaciones a la Ley General de Aduanas, el despacho anticipado es obligatorio, pero no lo veamos en todo caso como que es una imposición, sino también veámoslo por la parte de los beneficios que ofrece este tipo de despacho, ¿no? Tanto a nivel de reducción de costos, de reducción de tiempos, y también como un tema de competitividad país. Entonces, sin embargo, hay casuísticas especiales, hay situaciones especiales en las cuales realizar un despacho anticipado no sería viable o en todo caso no es tan significativo realizarlo, ¿no? Entonces, para esto, nuestro reglamento de la Ley General de Aduanas, en el artículo 62A, ha previsto algunas excepciones, las cuales paso a detallar de manera muy resumida, ¿no? En el caso de que el valor de la mercancía, el valor FOB de la mercancía no exceda de los $2.000, pues podría darse un trámite sin necesidad de someterse a la modalidad de despacho anticipado, que sea destinada a la modalidad de despacho urgente, dado que en este tipo de modalidad de despacho estamos hablando de algún tipo de mercancía que por sus características requeriría un tratamiento especial, ya sea maquinaria de gran peso y volumen, sangre, los envíos de socorro, animales vivos. Entonces también están exceptuados del despacho anticipado.
aquellas mercancías que ya se encuentren en el país y que previamente hayan sido destinadas a otro régimen aduanero. En resumen, lo que todos conocemos como aquellas mercancías que tengan un régimen precedente, dado que hay una imposibilidad material de enumerar un despacho anticipado porque la carga ya está en el país. Aquella mercancía también en donde el usuario va a hacer uso de los contingentes arancelarios establecidos en los tratados de libre comercio, en algunos tratados de libre comercio, dado que estos requieren que la carga, para poder aplicarse o acogerse o entrar en estos contingentes arancelarios, requiere que la carga haya arribado. También la mercancía que proviene de una zona franca o de una zona especial de desarrollo, por el mismo motivo que ya la mercancía se encuentra en el país previamente, ha ingresado ya a una de estas zonas, entonces hay una imposibilidad de que hablemos de un despacho anticipado con la premisa de que estos deben ser numerados antes de la llegada del medio de transporte. La mercancía restringida, bueno, hay cierto tipo de mercancía restringida cuyos trámites se realizan ya con la carga en el país, por eso que de manera general se ha colocado que también son materia de excepción para la obligatoriedad de despacho anticipado. Aquella mercancía que ha ingresado previamente también al amparo de la Ley de Facilitación de Ingreso de Participantes para la Organización de Eventos Internacionales, es decir, la Ley 29963, y aquella calificada como donaciones. Es en este artículo, en el 62A, donde también nos faculta a la Administración Aduanera poder determinar algunas excepciones adicionales, las cuales han sido contempladas en nuestro procedimiento, ¿no? En el numeral 3 literal de la sección 6 del procedimiento, por eso que la nueva versión, la versión 8, por eso es que es muy importante que lo lean. En este numeral se establecen algunas excepciones adicionales, como bien dije, como en caso de una mercancía que provenga de un tránsito aduanero internacional con destino a un punto de llegada nacional no fronterizo. ¿Por qué? Porque aquí definitivamente el importador muchas veces no conoce, no fronterizo, hablamos de algunas aduanas en el interior del país donde no tengan, no sea como Tacna, como Tumbes, ¿no? Que existe, que es frontera con otro país, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí el importador no conoce la fecha, con precisión exacta, la fecha en que la mercancía ingresa al país. Entonces, como la numeración se debe dar antes de la llegada del medio de transporte, pues esa fecha es como un hito, ¿no? Es como un punto de quiebre que resulta necesario conocer con certeza. Entonces, es por eso que se ha puesto esta excepción, porque no siempre se podría dar el conocimiento de esta fecha exacta del ingreso de la mercancía al país. Aquella mercancía que provenga de una declaración simplificada, de una mercancía que provenga de un equipaje o un menaje de casa. En estos casos, la mercancía, por ejemplo, una declaración simplificada que nosotros presumimos que el valor no iba a exceder a los $2.000, ¿no? Entonces resulta que al final sí excede este valor. Entonces ya la mercancía se encuentra en el país, es complicado tramitar, por no decir imposible, la numeración de un despacho anticipado. Entonces eso también resulta siendo una excepción. En el caso del menaje, del equipaje de casa, uno puede, o menaje, uno trae cierto tipo de mercancías que resultan que no se acogen a la lista de mercancías que están estipuladas en el reglamento de equipaje y menaje, y por ende ya la mercancía estando en el país correspondería en la numeración de un despacho diferido. También tenemos aquellos despachos parciales, ¿no? Que estén amparados en un mismo documento de transporte, siempre que estos despachos vengan o ingresen al país dentro de las 24 horas en que ingresó el primer envío del despacho anticipado. Estas casuísticas se nos presentó con bastante recurrencia en la aduana aérea de Callao, ¿no? Por los cuales uno conoce que los despachos aéreos, el espacio es un bien muy preciado, entonces se aprovechan al mínimo. Podría ser que yo tenía planificado que mi carga vengan 10 bultos, de los cuales por temas de espacio se marcaron solamente 8, ¿no? No me comunicaron, yo tengo mi DAN anticipada para ese despacho, tengo una sola guía aérea, y llega la carga al país y de manera inmediata en el segundo vuelo me están embarcando los dos bultos adicionales. Tampoco me lo han comunicado y me doy cuenta ya cuando la carga está ya acá en el país.
Entonces, respecto a ese segundo despacho, a ese que embarcaron por el restante, es que existe esa excepción a la obligación del despacho anticipado, ¿no? Pero como esto, la idea es que hay la premura del tiempo, la inmediatez en que se realizan estos embarques sucesivos, ocasionan que yo no conozca al final si es que está llegando la mercancía o no. Es por eso que se pone un límite más o menos, de acuerdo a algunos estudios que se han realizado, de 24 horas. También el caso de la mercancía vigente es muy parecido a lo señalado anteriormente, dado a que, pero en este caso, por el primer envío de los 10 bultos, yo ya pagué la totalidad de los tributos. Entonces, el segundo envío yo voy a querer solicitar vigencia. De igual manera, hay mucha premura en el segundo envío, yo no tenía conocimiento, entonces también se plantea como una excepción y que pueda ser numerado como un despacho diferido. Otro tipo de mercancía es el caso de los vehículos usados, ¿no? Es conocido que para el trámite de nacionalización, de importación de estos vehículos usados, requerimos el reporte de inspección. Y este reporte de inspección lo emite una entidad verificadora ya cuando la mercancía se encuentra en el país. Otro tipo de excepción, otra modalidad de excepción es aquellas importaciones que realicen aquellos sujetos obligados que no están obligados a inscribirse a tener un RUC, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no realizan importaciones que tengan un carácter comercial, realizan importaciones ocasionales. Y esto será una excepción en la medida que el valor de la mercancía no exceda de 2.000, pero no pase de 3.000 $3.000 al año. La excepción es la venta sucesiva en zona primaria. Podría ocurrir que estando la mercancía en el país, yo ya estando en una zona primaria, en el depósito temporal, podría vender esta mercancía a otro comprador. Entonces, este segundo comprador es el que tendría que hacer el trámite de nacionalización. Igualmente, existe una imposibilidad material de poder numerar un despacho anticipado porque ya la mercancía se encuentra en el país. También tenemos como excepciones aquellas mercancías que ingresan acogiéndose a la Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, que es la Ley 30001, ¿no? Aquella mercancía que es importada para ser utilizada por una persona con discapacidad, amparada, cuya importación se encuentra amparada en la Ley 29973, y aquella mercancía que ingresa para fines de promoción en la inversión en la educación, que está amparada en la Ley 882. Las tres, pues, se denota que no hay en caso de la ley de las personas con discapacidad, de la importación de personas con discapacidad y la ley de promoción de inversión en la educación, pues, acá se nota que no hay un trámite comercial, no hay un fin comercial, y aparte, en algunos casos, los trámites que requiere realizar con los sectores competentes para obtener algunas autorizaciones podrían demorar más de lo esperado y podrían pasar el tiempo hasta que la mercancía arriba, o sea, podrían exceder el tiempo, uno puede tomar las previsiones, pero podrían exceder el tiempo hasta que la mercancía ha arribado al país. Entonces, teniendo en cuenta que no sería algo atribuible a nosotros, al importador, perdón, podría estar incurso en una multa. Es por eso que también se ha puesto la excepcionalidad, la obligatoriedad del despacho anticipado. Y por último, también está mercancías que sean para misiones diplomáticas, oficinas consulares, organismos internacionales o sus funcionarios. También con la misma lógica, ellos necesitan hacer el trámite de una nota liberatoria. Entonces, este trámite también podría exceder el plazo hasta que la mercancía llegue. O sea, yo puedo iniciar el plazo antes de que la mercancía haya arribado, pero podría exceder este plazo desde que la mercancía arribó. Entonces también se ha puesto como se ha creído conveniente, de acuerdo al análisis realizado, colocarlo como una excepción. Como bien señalé, ya el despacho anticipado resulta siendo la principal modalidad de despacho, es obligatorio salvo ciertas excepciones, y por ende hay una infracción que se ha previsto por no numerar la mercancía, no destinar la mercancía a esta modalidad de despacho anticipado.
Esta infracción, este supuesto de infracción, se encuentra en el artículo 198 de la Ley General de Aduanas. Dependiendo si es que yo he tomado, soy consciente de que tengo que pagar esa multa y sin que la administración me lo requiera, la cancelo, pues mi sanción, el monto que tendría que pagar por la multa sería 1.1 de la OIT, y así la administración lo requiere, tendría que pagar una sanción del 0,2 de la OIT. Sobre este punto es importante señalar, ¿no?, recalcar que aplica la facultad discrecional que se estableció, inicialmente se estableció con la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta, la resolución 13. Sin embargo, es con la resolución 14 donde se hace una aclaración que, si bien la configuración de la infracción se da con la numeración de la declaración a despacho diferido, siendo que te tocaba numerar una declaración a despacho anticipado, esta facultad discrecional estaría alcanzando aquella mercancía que haya arribado hasta el 30 de junio. La facultad discrecional, la inicial, digamos, la que aplicaba a nivel nacional, a todas las intendencias a nivel nacional, venció el 30 de junio del 2020. Entonces, lo que busca esta aclaración es decir, si tu carga arribó hasta el 30 de junio, pues también podría aplicarse la facultad discrecional. Posteriormente, en vista de que en algunas jurisdicciones ha permanecido o se mantiene este aislamiento social obligatorio, esta cuarentena que nosotros, en la que estábamos también, en la que Lima también estaba, también se dejó, por ejemplo, en el caso de Chimbote, de Mollendo, Pisco, Puerto Maldonado y Tarapoto, todavía están hasta ahorita, ¿no?, en aislamiento social obligatorio hasta el 31 de julio y de ahí postergados hasta el 31 de agosto. Entonces, este mismo criterio de que la mercancía haya arribado en estas jurisdicciones hasta el 31 de julio y hasta el 31 de agosto también se aplica. ¿Okay? En el caso recientemente, con la resolución 16, se ha ampliado esta facultad discrecional para aquellas jurisdicciones donde se mantiene este aislamiento social obligatorio hasta el 31 de agosto del 2020. Las comprendidas son las inicialmente señaladas: Chimbote, Mollendo, Pisco, Puerto Maldonado y Tarapoto, y se han agregado otras jurisdicciones más, son Chimbote, Cusco, Hilo, Puno y Tacna. Bueno, ahora sí, como yo les comentaba, es importante relevar, más que el hecho de que el despacho anticipado sea obligatorio, cuáles son los beneficios que nos brinda este despacho anticipado. El primero, de hecho, es una reducción de costos financieros por la oportunidad del pago de la deuda tributaria aduanera. Acá en este cuadro, que es un comparativo, podemos ver, por ejemplo, en el despacho anticipado, en el caso de que la DAM no tenga una garantía, la deuda tributaria aduanera es exigible al día siguiente del término de descarga. El beneficio principal viene cuando esta deuda tributaria aduanera se acoge o se garantiza en virtud de la garantía previa, ¿no? Dado que para el caso de los no EA, para aquellos operadores que no sean OEA, la oportunidad del pago es hasta el día, la exigibilidad es al día 21 del mes siguiente del término de descarga. Es decir, en el supuesto, ¿no?, en el mejor de los casos, que mi término de la descarga sea el 1 de agosto, yo podría cancelar la deuda sin intereses hasta el día 20 del mes de septiembre. Máximo un aproximado de 50 días que yo tendría para cancelar esta deuda tributaria aduanera, ¿no? Nos genera de alguna manera un apalancamiento o una oportunidad de ahorros financieros, ¿no? Dado que durante ese tiempo no me van a cobrar intereses. El beneficio es mayor cuando la utilización de la garantía previa la hace un operador económico autorizado, dado a que la oportunidad del pago, la exigibilidad del mismo, es al último día calendario siguiente del mes siguiente del término de la descarga. Por ejemplo, en todo caso, en el ejemplo que les puse, ya no sería el día 20 del mes de septiembre, el último día para pagar, sino sería un poco más, no sé, de repente el 29, 30, el último día calendario, el 30, en todo caso, de septiembre.
teniendo un máximo de 60 días para cancelar. A diferencia del despacho diferido, ¿no? Que en este caso, cuando es con garantía, la oportunidad del pago es 15 días posteriores al término de descarga. Tengo un máximo de 15 días posteriores al término de descarga para realizar el pago de la deuda tributaria aduanera. Entonces, definitivamente existe una reducción de costos financieros, ¿no? En el tema comercial, la liquidez resulta siendo un factor bastante importante. Entonces, la oportunidad que da el despacho anticipado es poder, pues, tener un tiempo mayor de liquidez y poder utilizar este dinero en otros gastos, en otras inversiones que termine la empresa. Otro beneficio es la exención de pago de multas en el caso se realicen rectificaciones posteriores a los 15 días del término de la descarga. Como regla general, la rectificación no está sujeta a sanción hasta antes de la asignación del canal de control. Sin embargo, únicamente para el despacho anticipado, esta rectificación no va a pagar multa en la medida que se hagan 15 días posteriores al término de la descarga, salvo exista una medida preventiva, es decir, una acción de control realizada por la administración. Otro beneficio es la eficiencia de las cadenas logísticas, más aún con este cambio que se va a implementar a partir del 31 de agosto, en el cual uno va a conocer el canal de control previo, o sea, sin la necesidad de pagar con bastante anticipación a la llegada del medio de transporte. ¿Por qué? Porque uno ya va a tener certidumbre para poder realizar todo su trámite logístico, va a poder planificar, como les comenté anteriormente, cuáles serían, pues, los trámites a realizar para gestionar de una manera más rápida el retiro de la carga desde el puerto, siendo que la mayoría de más del 85% de las declaraciones, pues, que se someten a despacho anticipado resulta siendo verdes. Entonces, pues, uno podría obtener el retiro inmediato apenas la mercancía llega al país y esta es descargada. En este caso no se requeriría el ingreso de un depósito temporal y hay un ahorro también en lo que es y también un mejoramiento en el tratamiento de la mercancía, porque ya no estaría sujeto a tanto manipuleo, ¿no? Evita el deterioro de la mercancía y una posible contaminación. Otro beneficio es la reducción de tiempos. De hecho, con los procesos que les estaba explicando, pues tenemos claro que los tiempos se reducen. Pero el mejor ejemplo de ello es un poco la información que les muestro. Nosotros tenemos un indicador de medición de tiempos desde que la mercancía llega al país hasta que ésta tiene levantes de libre disponibilidad por parte del importador, y que es un indicador que entra en la medición de la competitividad de nuestro país, ¿no? Qué tan competitivo es logísticamente para aspectos relativos al comercio exterior o qué tan bajo está respecto a un estándar, ¿no? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, en la parte de lo que es nivel de despacho anticipado, cómo del universo de las declaraciones, de todas las declaraciones, ¿no? Cómo ha ido incrementando paulativamente en el tiempo, ¿no? Y también, como una relación inversa, podemos ver cómo este tiempo ha ido disminuyendo, este tiempo de liberación de mercancías, desde que la carga llega hasta que es de libre disponibilidad. Vemos que a mayor porcentaje de despacho anticipado, pues obtenemos un menor tiempo de liberación de mercancías. Creo que sería el indicador más tangible, más objetivo, que nos podría hacer ver cómo es que se reducen los tiempos. De hecho, hay otros indicadores, ¿no? Pero en todo caso, sería el que tenemos como herramienta para verlo de manera más objetiva, ¿no? Ahora, como hasta aquí, bueno, les he relatado algunos temas de lo que es el despacho anticipado. Sin embargo, hay una serie de mejoras implementadas en el proceso de importación de manera transversal para todos los tipos de despacho, que es importante señalar. Nosotros tenemos como meta que nuestra aduana, pues, sea 100% digital, y en ese proceso es que se han implementado una serie de mejoras, ¿no? En este caso, inicialmente, en todo caso,
Lo que ustedes más cercano podrían ver es para nuestros principales procesos dentro de esta importación para el consumo, lo cual no quita que estemos trabajando también en los demás regímenes, ¿no? Ya, bueno, no es motivo de esta exposición, pero también estamos trabajando en mejoras tangibles que demanden una interacción más digital con ustedes para los demás regímenes aduaneros. Bueno, volvemos al caso de importación para el consumo. La primera mejora que se realizó es la interoperabilidad BUCE. El 20% de las importaciones que se realizan corresponden a mercancías restringidas. Entonces, este evento ha sido muy importante, esta implementación ha sido muy importante, dado a que nosotros recibimos en línea la información relacionada de las autorizaciones de la mercancía restringida. Esto ocasiona que ya no estemos solicitándole o no sea pues factible estar solicitándoles un documento de una autorización de la cual nosotros ya tenemos conocimiento a través de esta plataforma BUCE. Otro es el uso del mandato electrónico, ¿no? Esto reduce grandemente el trámite de los endoses físicos en el mismo documento de transporte y también reduce los costos notariales que podrían presentarse. Este mecanismo se ha implementado ya hace un buen tiempo. Los que les menciono son aquellos mecanismos implementados de manera progresiva, ¿no? Esto es un cambio progresivo que ha ido de menos a más. Otros son las comunicaciones electrónicas. Se ha programado de tal manera, dado que a nivel de manifiesto nosotros tenemos conocimiento quién va a ser el receptor de la carga. En este caso, se le remite un aviso a este receptor cuando la carga ha arribado al país. Asimismo, en caso haya una deuda, una declaración numerada, se le remite un aviso de deuda pendiente de pago para este importador. Es una comunicación electrónica, es como una alerta, ¿no? Que llega al buzón electrónico, es un aviso, para que él tenga conocimiento de cuál es la trazabilidad de su carga. No esté pendiente de repente de estar preguntando, ¿no? Aquí la administración se acerca un poco más al usuario en decirle, mira, por si acaso tu carga ya arribó, por si acaso ya se ha numerado una declaración vinculada a esta carga, en todo caso tienes pendiente de pago esta deuda tributaria aduanera. Otro proceso mejorado es la digitalización de documentos. Ya a la fecha estamos trabajando con documentos digitalizados por ahora y de manera muy temporal. Estamos trabajando con las casillas electrónicas implementadas tanto por el usuario como por la administración aduanera. Sin embargo, a partir del 31 de agosto, estos documentos, los documentos, por ejemplo, sustentatorios del despacho, se van a remitir de manera digitalizada a través del portal operador. Ya no vamos a usar ninguna casilla, esto hace más trazable el proceso, dado que ustedes saben exactamente, hay una constancia de cuáles son los documentos que nos han remitido, cuándo fue que nos remitieron, y nosotros también tenemos un control más trazable de qué documentos y en qué momentos nos remitieron vinculado a una declaración. En el proceso de rectificación electrónica también ya no va a ser necesario presentar un expediente en caso sea sujeto a una evaluación previa. Esta rectificación no va a ser necesario presentar un documento, sino también se va a transmitir, se va a registrar a través del portal operador, y lo mismo sucede para el caso del encajamiento de la declaración. Es importante señalar que a la fecha, si bien todavía no entra en vigencia lo que es el registro o la transmisión de estos documentos digitalizados a través del portal operador, tenemos nuestro principal mecanismo de trámite, que es la MPB virtual, ¿no? La mesa de partes virtual implementada desde abril, ¿entendido? En la cual ustedes pueden remitir sus expedientes electrónicos. Por ende, ya no hablamos de expedientes físicos. Otra medida, otra herramienta implementada y que nos acerca más a ustedes, más al usuario, es también el seguimiento que podemos hacer de nuestros despachos a través de la app SUNAT. Los que han tenido oportunidad de probarla, me parece una herramienta bien importante, y si no, se les invita pues a descargar este aplicativo, este app SUNAT,
en el cual ustedes en este rubro, procesos aduaneros, van a poder entrar a una suerte de consulta de su declaración, y van a poder obtener esta visualización donde van a ver si existe el levante, cuándo se otorgó el levante, la fecha de diligencias que ya tienen, si es que ya ha habido en todo caso la presentación digital de los documentos, si es que ya la deuda ha sido cancelada, incluso si hay liquidaciones asociadas a esa declaración. Esto es a través del seguimiento que se puede realizar a través de la app. El seguimiento que se puede realizar a través del portal de SUNAT es aún más completo. Bueno, ustedes saben que los aplicativos a veces no se puede colocar toda la información. Sin embargo, también a través del portal de la SUNAT podemos nosotros hacer la trazabilidad de también si es que nuestra DAM tuvo mandato electrónico, si es que ya fue cancelada, en qué banco, la hora de recepción de los documentos, si es que la declaración ya tiene levante o no, e incluso en este recuadro que está en la parte inferior, pues tiene estos links, ¿no? Estos hipervínculos tienen información, por ejemplo, si es que durante una canal naranja o roja, si es que la administración me ha cursado alguna notificación durante el despacho. Ustedes podrán saber exactamente qué es lo que me está pidiendo el usuario, el funcionario aduanero. Podrán saber si es que hay una duda razonable, los términos en los cuales se ha dado la diligencia, si es que hay una rectificación electrónica transmitida. Entonces les permite a ustedes poder hacer el seguimiento de sus despachos y tener un control más transparente, ¿no? Del mismo. Por último, como les hemos señalado, un importante criterio que utilizamos como competitividad país para medir la fluidez en los despachos es el tiempo de importación, y que no solo debe ser conocido por la autoridad, por la administración aduanera, por SUNAT, sino también por ustedes. Entonces, esta información es que se ha plasmado en el portal Tiempo de Importación, el portal de transparencia Tiempo de Importación, en donde ustedes podrán verificar los tiempos de ustedes, de cada uno de ustedes, así como de sus stakeholders, ¿no? Agentes de aduana, sus almacenes, ¿no? Y también de los aeropuertos por donde se tramita donde ingresa la carga. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Doy el pase a Pati. Muchas gracias, Mónica, por esta exposición. Ahora procederemos a hacer las consultas que nos han hecho los usuarios a través del chat. Empezamos. Acá tenemos una pregunta de Johnny Acuña que nos indica: sin haber cancelado los tributos, ¿podemos obtener el canal de control? Sin haber cancelado. En el caso del nuevo proceso, sí. En el caso del nuevo proceso de despacho anticipado, que entra en vigencia a partir del 31 de agosto, sí. Ok. ¿No te escuchamos, Mónica? Ah, perdón. ¿No me ha escuchado? ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Perfecto. No, les decía que en el caso del nuevo proceso que se implementa a partir del 31 de agosto, sí, uno puede obtener el canal de control sin la necesidad de haber cancelado los tributos. Ok, acá tenemos otra consulta que nos dicen que el reconocimiento previo en canal verde es antes de la presentación de los documentos para el retiro de la carga. Se refiere al almacén aduanero, ¿correcto? Claro, o sea, se entiende que no, el dueño o el despachador, en todo caso, por encargo del dueño de la mercancía o del importador, inicia los trámites ante el almacén aduanero. Entonces, hasta antes de esos trámites, podría solicitar el reconocimiento previo. Muchas gracias. Ahora nos pregunta Leonel Paredes de Aduamérica. En el caso de las mercancías que ingresan con resolución de ampliación de zona primaria para productos que necesitan acondicionamiento por su naturaleza, la numeración siempre va a ser excepcional una vez tramitados los documentos exigibles como el SANIPES. A ver, quiero entender bien. Caso de una mercancía. En este caso estamos hablando de una mercancía restringida. Entonces, al ser restringida, ya de por sí estamos hablando de una excepción al despacho anticipado. No podría numerar su despacho diferido.
Correcto. Acá tenemos otra pregunta de Nidia Quispe. Nos dice, ¿despacho parcial en un documento de transporte son 24 horas efectivas o un día? 24 horas, 24 horas, tal cual dice la excepción. No, no es un día. Luego tenemos otra consulta de Juan Carpio que nos dice, despacho parcial 24 horas, ¿desde qué momento cuenta? Numeración, llegada, levante del primer parcial. Término de la descarga, ¿no? Cuando ya tengamos el término de descarga del medio de transporte, ahí empiezan a contabilizarse las 24 horas. Correcto. Tenemos otra consulta. Dice, respecto al reconocimiento previo, considerando que la DAN salió canal rojo o naranja, si hay discrepancia entre lo numerado y lo encontrado físicamente, ¿las correcciones están afectas a multa? En el despacho anticipado no. Tienen 15 días para tramitar sus rectificaciones, 15 días posteriores al término de la descarga. Dice Roberto Penadillo, dice, buen día, por favor, repetir el punto donde hablan sobre el retiro de un BL consolidado uno a uno y uno a varios. Ok. Por ejemplo, podría tener yo hay unos despachos, digamos, documento de transporte que si bien son máster, son full, ¿no? De repente contrato a un agente de carga y yo decido contratar todo, el de contenedor, todo ese documento de transporte de la totalidad de ese contenedor. Entonces, eso se le llama uno a uno, ¿no? Todo ese contenedor viene para mí, si bien estoy tramitando a través de un agente de carga, el documento hijo que me emita el agente de carga internacional, la totalidad de lo contenido en ese contenedor va a ser para mí. Entonces, eso se llama uno a uno, ¿no? Es un documento máster que al final se va a desglosar en un solo documento de transporte hijo. Entonces, en ese caso, si la carga tiene levante a la llegada al puerto, ¿no? O al terminal de carga aéreo, la mercancía va a ser de libre disponibilidad y se va a llevar, se podrá llevar de frente al local del importador. Distinto es si es que en ese documento de transporte, en ese contenedor, estoy poniendo un caso hipotético de un contenedor porque podrían haber varios, en ese contenedor hay mercancía de distintos dueños, ¿no? Hay mercancía de distintos dueños, distintos documentos de transporte, ¿no? Entonces el agente de carga lo primero que va a hacer tiene que desglosar ese documento de transporte máster. Pero para hacer ese desglose, dado que hay distintos documentos de transporte, la mercancía tiene que ingresar a un depósito temporal para hacer su desconsolidación. Así ya tenga reembarque. Entonces, lo que va a hacer levante. O sea, lo que va a hacer el puerto es decir, ¿sabes qué? Quien lo tiene que retirar y a donde se tiene que ir la mercancía es al depósito temporal. Correcto, muchas gracias. Acá tenemos otra consulta. Dice, un despacho anticipado marítimo con punto de llegada depósito temporal sale Canal Verde. ¿Se puede retirar la carga del terminal portuario? Si es que tiene levante, sí. Recordemos que si bien el canal, a ver, en el modelo actual, el canal se obtiene con el pago, el afianzamiento de la deuda tributaria aduanera, ¿no? Entonces, si es que se cumple ya con la premisa de haberse cancelado o garantizado esa deuda tributaria aduanera y la mercancía apenas está arribando al puerto, está arribando al país, ¿no? Arriba el medio de transporte, ahí automáticamente tienes el levante, por ende ya no tendrías que llevar la mercancía a un depósito temporal, lo puedes llevar de frente al local del importador, ¿no? En el modelo siguiente aplica lo mismo, solo que canal de control ya lo vas a conocer de manera más anticipada, ¿no? No vas a requerir el pago. Podría ser que de repente yo hoy día tenga el canal de control, la pague el domingo, ¿no? Y el martes recién llega el medio de transporte, ¿no? Entonces, el martes que llega ya se obtiene levante y se retira del puerto. Muchas gracias. Acá tenemos otra consulta. Nos indica, ¿la deuda tributaria del despacho en qué momento se hace efectiva? La deuda tributaria, ¿en qué momento se hace efectiva? Eso es con la numeración de la declaración. A ver, quiero entender en qué momento se paga, en todo caso, en qué momento se liquidan los tributos con la numeración de la declaración. ¿Cuándo se pagan? Depende. Si es una DAM que no se ha acogido a la garantía previa, ¿no? Tendría que pagarse el mismo día del término de la descarga.
porque al día siguiente ya va a cobrarse intereses. Si es una declaración que se ha acogido a una garantía previa, en virtud del artículo 160 de la ley, pues tendrá una oportunidad de pago mayor, ¿no? Que podría ir dependiendo. Si no es OEA, al día 20, podría pagar hasta el día 20 del mes siguiente, hasta el día 20 del mes siguiente del término de descarga. Si es un OEA, hasta el último día calendario del mes siguiente del término de descarga. Conforme acá tenemos otra consulta, nos dicen, en un despacho anticipado, a 15 días del término de la descarga, no hay multas por rectificaciones, ¿correcto? Disculpa, ¿podrías repetirme la pregunta? Dice, en un despacho anticipado, a 15 días desde el término de la descarga, no hay multas por rectificaciones, ¿correcto? Exacto, exacto. No hay multa por rectificaciones en el despacho anticipado posterior a los 15 días del término de descarga, ahí sí ya está sujeto a sanción. Y siempre que no existe una medida preventiva, ojo, o sea, la multa no va a aplicar en tanto la administración no haya establecido una acción de control. Pero si hay una acción de control, bueno, ahí sí ya es sujeto a evaluación y ya tendría que pagar su multa. Ok, tenemos otra pregunta que dice, nos indican que en el canal de control será automático antes de la cancelación de la DAN. Para el caso de los despachos garantizados, ¿cómo se registra la garantía? ¿Se tendría que realizar un envío adicional? Si es que no la han numerado con la garantía 160, claro, podrían solicitar, podría transmitir una rectificación en la cual la va a vincular con la garantía 160. Correcto. Dice, nos pregunta David, en caso de excepciones de obligatoriedad, si la mercancía está consignada, por ejemplo, a una embajada y esta no cuenta con la nota protocolar, ¿sería obligatorio destinarlo bajo la modalidad de despacho anticipado? No, no. De por sí ya todas las importaciones realizadas en el marco de la ley de diplomáticos está exceptuada del despacho anticipado, ¿no? Por ende, si no tiene la nota protocolar todavía emitida, esta pues se tramitará bajo despacho diferido una vez obtenga la nota protocolar. Correcto, nos pregunta César de la Agencia de Aduanas San Nicolás. Dice, si tengo dos documentos de transporte ligados a un solo contenedor, ¿podría declararse como despacho anticipado que tienen diferentes pesos y bultos? Dos documentos de transporte vinculados a Un solo repetir? contenedor. Si tengo dos documentos de transporte ligados a un solo contenedor, ¿podría declararse como despacho anticipado si tienen diferentes pesos y bultos? Ese mismo manifiesto, claro que sí, se puede declarar, hacer en una sola, si viene en el mismo manifiesto de carga, se puede hacer la misma declaración. Correcto. A ver, vamos a ver qué otras preguntas tenemos por acá. Dice, respecto al traslado hacia un depósito temporal, el nuevo procedimiento establece solamente 4 supuestos en las mercancías trasladadas a un depósito temporal. ¿Qué va a suceder si el importador decide enumerar despacho anticipado con punto de llegada depósito temporal, pero no cumple ninguno de estos 4 supuestos? ¿Ya no podrán los contenedores ser trasladados a un depósito temporal? Sí, eso es algo que creo que no se ha interpretado de la manera correcta. O sea, el punto de llegada que uno elige es opcional para el importador. De hecho, que si él elige el depósito temporal, podrá irse al depósito temporal. Los 4 supuestos son en los cuales necesariamente la carga tiene que entrar a un depósito temporal. Pero no quiere decir que solo para esos casos la mercancía tiene que ingresar a un depósito temporal. No. Si el importador decide, dice, ¿sabes qué? No, a mí me conviene, de repente el depósito temporal me da más tiempo de estadía,
en todo caso se puede llevar y puede colocar el punto de llegada del depósito temporal. Pero ahí sí en alguna oportunidad nos ha llegado otra consulta, tal vez no está tan claro, ¿no? Pero no es excluyente en que solo en esos casos tendría que entrar la mercancía de depósito temporal. Correcto, muchas gracias por esta aclaración. Dice, respecto, en la presentación se visualiza que la revisión documentaria es presentada posterior a la llegada de la mercancía. Actualmente puede ser antes de la llegada de la mercancía. ¿Se mantiene esta modalidad? Sí, lo que pasa es que, digamos, ha sido la manera más gráfica de colocarlo, ¿no? Nosotros, recordemos que con el nuevo proceso, actualmente sí hay una diligencia previa, le llaman, ¿no? A nosotros, en el nuevo proceso, lo que se busca también se va a poder realizar, ¿no? Digitalizas los documentos, ¿no? Digitalizas los documentos y la asignación con la digitalización va a ser automática. Entonces ya se va a poder asignar esa mercancía, esa declaración para la revisión documentaria. Antonia Vicente nos consulta, dice, ¿se podrá seguir numerando como despacho anticipado un valor FOB de $1.800? Sí, o sea, las excepciones son para efectos de que no, si es que no lo numeras como despacho anticipado tengas alguna multa, pero eso no quita que si la mercancía vale $1.000, podría seguir numerando el despacho anticipado, no hay un bloqueo en el sistema para eso. A ver, vamos a ver qué otras consultas tenemos aquí en el panel. Dice, los depósitos temporales, caso Neptunia, por ejemplo, siguen pidiendo que los BLs tengan sello del consignatario. En el semáforo figura el mandato electrónico y con eso no permiten retirar al momento. Líneas navieras también sostienen que los documentos de transporte deben estar endosados por el consignatario. ¿Cómo hace la SUNAT el seguimiento sobre estos temas en depósitos y líneas navieras? Bueno, en esos casos, el mandato que nosotros hemos implementado, el mandato electrónico, es para aspectos pues del trámite vinculado al trámite del despacho, ¿no? Y respecto a los requisitos, de hecho ya la administración, los requisitos que vienen solicitando algunos depósitos temporales, ¿no? Para el retiro de la carga o las líneas navieras, y es un tema vinculado a estas empresas. Sin embargo, la administración ha tenido a bien establecer algunas reuniones con ellos e incluso a la fecha se ha implementado un decreto legislativo, ¿no? Específicamente para ellos, para poder, que me parece que es BUCE el que está motivando que estos endoses, estos trámites virtuales de endose electrónico sean realizados a través de su plataforma, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Reinaldo Pérez. Dice, si numero SADA, pero mi agente de aduana no pone mi garantía por error involuntario, ¿puedo corregir esto y poner la garantía con el fin de no pagar en ese momento y perder liquidez? Podría incorporar una garantía 160. A ver, sobre esta pregunta también nos está acompañando Wilmer Ramírez. Entendería que esto estaba específicamente para lo que eran los operadores económicos autorizados, ¿ya? Pero de todas maneras, Wilmer, por favor, si me puedes aclarar esta pregunta. Buenos días, sí, por favor, a ver, precisemos la pregunta. Dice, si numero despacho anticipado, pero mi agente no pone mi garantía por error involuntario, es decir, no lo transmite al momento de la numeración, ¿se puede corregir esto y poner la garantía con el fin de no pagar en ese momento y perder liquidez, es decir, con la finalidad de diferir el pago? Claro, en el proceso de numeración, el agente de aduanas puede decidir al momento de numerar, consignar su garantía, ¿no? O incluirla luego mediante una rectificación, ¿no? Siempre y cuando no haya cancelado alguna parte de la deuda, ¿no? Entonces, no hay ningún problema si en el momento que el agente numera la declaración, puede hacer que la cuenta de su garantía, digamos, no tenga saldo para
cubrir los impuestos de SADAN, entonces no la coloca en ese momento, pero eso también no impide que la declaración pueda seguir su proceso, ¿no? Con el nuevo modelo, la declaración, si es que cuenta con el número de manifiesto, ya va a tener su canal de control. Entonces, igual, luego, mediante una rectificación, él puede hacer la inclusión de la garantía, ¿no? Y continuar con el proceso. Acordémonos que para el tema del levante, una vez que está vinculado la declaración con el manifiesto, es necesario todavía que haya un proceso de datado, ¿no? Ese proceso de datado se da cuando ya los documentos de transporte han sido incorporados al manifiesto, ¿no? Que eso se va dando posterior a la asociación de la DAN con el manifiesto, ¿no? No es necesario que ustedes al tener que enumerar y lanzar el número del manifiesto, la línea ya haya tenido que transmitir el documento de transporte, ¿no? Entonces, no hay ningún problema, todos estos procesos no van a bloquear la inclusión de la garantía, ¿no? En tanto la declaración esté cancelada. Muchas gracias, Wilmer. Tenemos otra consulta. Dice, solicito que nos puedan ampliar el tema acerca del portal del operador para digitalización de los documentos de despacho. Ok, es un mecanismo que está implementado, bueno, no tengo ahorita digamos, el acceso a la plataforma, ¿no? Pero es un mecanismo en el cual ustedes ya algunas veces vienen trabajando para otros procesos de exportación, tengo entendido. En todo caso, es el mismo que vamos a utilizar, sino que al momento de seleccionar el documento vamos a colocar importación para el consumo. Ahora, les comento que respecto a este nuevo proceso, ¿no? También va a haber capacitaciones que se están realizando para dar a conocer estas nuevas novedades, ¿no? Del despacho anticipado de importación para el consumo en sí, de todas las novedades del régimen de importación para el consumo que trae la nueva versión, la versión 8 del procedimiento. Entonces, ya seguro les van a llegar las invitaciones para que ahí ya van a ver algunos tutoriales donde van a ver cómo es que se digitaliza de una manera más técnica, ¿no? Muchas gracias, Mónica. Tenemos otra pregunta. Dice, respecto a los avisos de carga arribada, ¿es solo para documentos de transporte que se encuentren destinados bajo el régimen de importación para el consumo o alcanzan mercancías no destinadas? Y si para este aviso todas. de arriba... Perdón, disculpa. Si es que está un poquito larga esta consulta, dice. ¿Y si este aviso de arriba alcanza para las mercancías consignadas en un manifiesto de envíos de entrega rápida que se destine al régimen de importación para el consumo? Claro, es para todo, bueno, inicialmente no diferencia, ¿no? Es para todo tipo de mercancía que van a llegar manifestada, destinada como no destinada. El aviso llega para todos. En el entendido de que el manifiesto ER también va a estar en esa nueva plataforma, pues también le va a ser aplicable estos avisos a esta mercancía. Ok, muchas gracias. Acá nuevamente nos hacen la consulta acerca del canal de control, ¿no? Te voy a leer dos preguntas que están relacionadas. Nos dice, bajo el nuevo procedimiento de despacho anticipado, ¿desde qué momento obtenemos el canal de control sin haber cancelado los impuestos? Y la otra dice, al momento de realizar la numeración y la transmisión del manifiesto, ¿automáticamente saldrá el canal de control en el nuevo proceso de despacho anticipado? Claro, sí. O sea, el canal de control es, como ya he dicho, es si la necesidad de pagar o garantizar los impuestos, y se da con la vinculación de la declaración con el manifiesto de carga. Aquí vamos con otra pregunta. Dice, ¿podemos seguir numerando despacho anticipado de mercancía restringida con valor FOB superior a $2,000? Las excepciones son distintas, ¿no? Una es la declaración cuyo valor FOB sea inferior a los $2,000, esa es una excepción, y la otra es mercancía restringida. Cualquiera, si el valor FOB es superior a los $2,000, le calzaría la excepción de mercancía restringida. O sea, va a poder seguir numerando su despacho diferido, diferido, pero no quita que pueda seguir numerando su despacho anticipado. O sea, eso es lo que queremos entender. De repente debemos aclarar, hay algunos importadores que, siendo la mercancía restringida,
ya ellos numeraban su declaración como despacho anticipado. Eso se va a poder seguir haciendo. No hay un corte, no hay un bloqueo. Quien ya ha tenido la buena práctica de numerar el despacho anticipado lo va a poder seguir haciendo. El tema es aquellos que se encuentren obligados a numerar el despacho anticipado y bueno, no tanto y no calcen en alguna de las excepciones y numeren a un despacho diferido, bueno, ahí sí será sujeto a una sanción, ¿no? Pero igual, si es que ya tiene ese mecanismo de utilizar el despacho anticipado, bueno, bienvenido sea, que lo siga usando, ¿no? Muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuál es la base legal donde indica que los despachos anticipados tienen 15 días posterior a su descarga para rectificar la declaración aduanera de mercancías sin el pago de multas? Ya, eso se encuentra, déjame un ratito, están en el reglamento, el artículo 195-96, si más no recuerdo. A ver. 136 de la Ley General de Aduanas, está en el artículo 136 de la Ley General de Aduanas, y se complementa con el artículo 198, si más no recuerdo, del reglamento. Muchas gracias, Mónica. Acá tenemos la última pregunta, ya que estamos llegando al plazo establecido para absolver estas consultas. Dice, cuando la carga fue enumerada mediante despacho anticipado y tiene canal verde, ¿el despachador tiene que esperar que salga la tarja en el manifiesto para que pueda retirar la carga del almacén extraportuario? Retirar la carga del almacén extraportuario. ¿Me puedes repetir la consulta? Claro, un despacho anticipado, canal verde. ¿Hay que esperar que salga la tarja para poder retirar la carga? La descarga de la mercancía, en todo caso, porque ya no tenemos la figura de la tarja. A ver, Wilmer, ¿nos podrías aclarar esa consulta? ¿Nos podrías dar amplitud de esa consulta? A ver, cuando se destina una mercancía bajo modalidad anticipado, entonces dependiendo del canal ya esta mercancía podría obtener el levante con la llegada. Entonces, dependiendo del usuario, cómo es que ha gestionado su logística, podría hacer su retiro de la carga. Si ya tiene levante, aun cuando haya indicado que esta declaración tenía punto de llegada a un depósito extraportuario, puede hacer su retiro desde el mismo puerto, pero obviamente tiene que culminarse los procesos que se dan en el puerto, ¿no? Ese proceso es el tema de la transmisión de la descarga de mercancías, ¿no? Que antes se llamaba nota de tarja. Entonces, en la descarga de mercancías, en este proceso, digamos, el puerto lo que hace es transfiere la responsabilidad de la mercancía, ¿no? Y se le entrega finalmente al dueño, si es que el dueño ya tiene una DAN con levante, esa validación la va a realizar el sistema, o puede, aún cuando tiene declaración o prefiere que un depósito, digamos, se haga cargo de sus mercancías, el depósito puede llevar la carga a su recinto, ¿no? Entonces, un depósito extraportuario nunca va a tener una carga sin que se haya transmitido la descarga de mercancías, porque la descarga de mercancías, antes llamada nota de tarja, es un requisito para que las mercancías puedan ser retiradas del puerto, ¿no? Entonces, sea que el dueño consignatario decida retirarlo él mismo del puerto con levante, o sea que el depósito extraportuario decida trasladar a su recinto esta carga, tiene que transmitirse previamente la descarga de mercancías, porque es un proceso portuario y es un proceso a nivel aduanero de transferencia de responsabilidad de la mercancía. Ok, muchas gracias. Con esto hemos culminado la sesión de preguntas. Agradecemos mucho a Mónica por su excelente exposición y a Wilmer Ramírez, que nos ha acompañado el día de hoy también en la sesión de preguntas. Agradecemos también por su participación a todos los asistentes a estas charlas virtuales que viene organizando la SUNAT para los operadores de comercio exterior, para los operadores intervinientes y para los terceros.
La información que hemos brindado les será de mucha utilidad para facilitar sus actividades y cumplir con todas sus obligaciones tributarias y aduaneras, porque así contribuirán con la reactivación de la economía y su aporte será valioso para cumplir con este objetivo. También les recordamos que pueden realizar sus consultas a través de nuestros siguientes canales de atención al usuario. Nuestra central telefónica el 01-315-0730, opción 4, o a través del correo electrónico contáctenos@sunat.gov.pe. Ahora que ya hemos establecido una instancia de comunicación a través de estas sesiones, los convocaremos nuevamente para próximas reuniones. A través de la sección Comunicados de Aduanas, que se encuentra en nuestro portal. Les recordamos que para ingresar a nuestra sección Comunicados de Aduana, ingresamos a nuestro portal www.sunat.gov.pe. En la parte superior vamos a encontrar una franja negra que dice Comunicaciones destacadas. Ingresamos ahí y luego a la sección Comunicados de Aduanas. Es la forma más directa de poder ingresar. Asimismo, también los podremos estar convocando a través de los correos de las oficinas de atención al usuario. También les recordamos seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Cuídense mucho y cuiden mucho a sus familias. Buenos días y muchas gracias. Nos vemos en una próxima sesión.